sé si le está costando entrar. Yo ahora lo mando porque probablemente haya cambiado. Y ya... Ahí ya lo estoy viendo. Sí, fíjate ahí si Perfecto. apareció. Bien, ahí estamos. Bien. ¿Estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo y lo otro es, fíjate que se ven todos los que tenemos la cámara encendida. Yo ahí paso el link. Sí. Yo les pido que dejemos cámara encendida Silvana, Irina, y arrancamos. Bueno, esperemos que esté saliendo todo bien, que la gente se vaya sumando a la transmisión por Zoom. Bueno, y la idea era juntarnos en la Semana de la Lactancia a hablar sobre uno de los costados tal vez un poco menos conocido, que son los microorganismos que tiene la leche materna y cómo estos microorganismos contribuyen de forma más amplia a la colonización masiva, temprana, del bebé en lo que se llaman los 1000 primeros días. Esta charla se está transmitiendo por YouTube, va a quedar grabada y es una iniciativa del Comité de Lactancia del nuevo Hospital Iturraspe. Y acá tenemos conectada a Irina Sosa, que bueno, más adelante yo la voy a volver a nombrar porque ha sido muy, muy generosa con nosotros en facilitarnos para estudiar la microbiota de la leche materna. Vamos a mostrar algunos resultados. Y bueno, ya di una charla hace un tiempo, el año pasado me invitaron y no pude estar porque estaba de viaje, y bueno, ahora con la pandemia nos agarra a todos más disponibles. Así que, bien, yo le quería agradecer a Irina y que ella nos cuente un poco qué es el Comité de Lactancia, cómo funciona, cómo se han trasladado al nuevo Hospital Iturraspe, y en un ratito ya arrancamos bien con la charla. Hola, buenas tardes a todos. Como dijo Gabriel, me llamo Irina Sosa, soy licenciada en enfermería e integrante del Comité de Lactancia del nuevo Hospital Iturraspe, o del viejo también, porque hace poco migramos a este nuevo edificio. Este nuevo edificio cuenta con un centro de lactancia materna y futuro banco de leche humana. Era el proyecto cuando se construye este Hospital Iturraspe. El Comité de Lactancia viene trabajando y fomentando y promocionando lactancia materna hace muchísimos años. Obviamente soy un integrante de un grupo interdisciplinario donde hay varios actores que intervienen para que esto siga adelante y que sigamos siempre apoyando y fomentando la lactancia materna. Este año el lema es Apoyemos la lactancia materna para un planeta más saludable. Todos los días tratamos de lograrlo, de fomentar, de promocionar. Y bueno, en cuanto al trabajo que se realiza, desde el lugar que ocupo, que es jefa del servicio de neonatología, abordamos a las madres que llegan a atender a su recién nacido internado dentro de una neonatología muy intensivista. Desde el minuto 1 que ingresan, tratamos de comenzar con el calostro, fomentar que la madre haga el contacto piel a piel para que eso favorezca la producción de la leche. Es ahí donde hace unos años atrás Gabriel y el comité se contacta porque tiene la necesidad de investigar sobre el tema del calostro y de la leche humana. Él comienza desde hace unos años a trabajar con nosotros y bueno, la idea de fomentar y promocionar la lactancia materna es siempre fomentar el vínculo entre esa mamá y ese bebé independientemente del peso y de la edad gestacional. El contacto piel a piel, el método canguro, favorece muchísimo al neurodesarrollo del bebé y a la producción de la leche de esa mamá. Gabriel nos va a hablar, como él dijo, de la microbiota del bebé en los primeros días, en los primeros 1000 días de la lactancia, de la vida del recién nacido, y el rol fundamental que cumple la lactancia materna en este tema. Bienvenido, Gabriel, y bueno, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Irina.
yo también les quería presentar a Silvana González Rojas. Ella es de Catamarca y tiene un emprendimiento de promoción de la lactancia materna. Ella me había contactado para dar una charla esta semana y digo, bueno, hagamos dos en uno y la integramos y también la damos a conocer, que nos cuente también ella rápidamente qué implica apachachar, que es el nombre de su actividad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecerte, Gabriel, para mí es un privilegio poder compartir con Catamarca y con mis colegas nutricionistas, soy licenciada en nutrición, tu saber y esta charla que vas a dar. ¿Sí? Y apapachar, contarles que es un emprendimiento privado donde tengo como objetivo poder achicar la brecha entre el conocimiento científico. Cada vez sabemos más beneficios de la leche materna para la salud del niño, de la madre y del planeta, versus el conocimiento popular, que hoy reinan los mitos y las creencias populares. Entonces, uno de mis objetivos de apapachar es poder acompañar a las familias, informar, educar, sostener, y también a los profesionales en lo que son los primeros 1000 días de vida, ¿no? Gestación, nacimiento, lactancia y alimentación complementaria e inicio de la nutrición infantil. Así que bueno, acá hay mucha gente que invité, que veo que se van sumando, y bueno, ahora te paso la palabra, así podemos aprender contigo. Bueno, gracias Silvana, y Irina, reitero el agradecimiento. Antes de empezar, yo quiero también agradecer a la gente que está en el backstage, que no se ve, pero hace posible esto. Ernesto Peroche, del grupo de gestión, un experto en comunicaciones y toda esta cosa que nos permite conectarnos. Al equipo de comunicación, encabezado por Elina del Esposti, que también nos había hecho toda la gráfica, la difusión. Así que bueno, las dos personas con las que más interactué, pero es un grupo enorme de gente de la Facultad de Ingeniería Química que realmente hacen posible estas cosas. Así que bueno, les agradezco también a ellos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. A ver, cierro acá. Gabriel, ¿pudimos Sí. decir que sos doctor en química, investigador principal del CONICET y profesor asociado de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL de Santa Fe, ¿no es así? Exactamente, ahí estamos. Muy bien, gracias, Irina. Bueno, ahora yo quedo en manos de ustedes. Cualquier cosa que se corte, que no salga bien, ustedes me avisan. Yo ya compartí pantalla y vamos a alargar entonces con esto. Esta es la gráfica, yo les decía que nos había diseñado Elina, que estaba realmente muy interesante. Bien. Muchas veces uno dice, si no lo veo, no lo creo. No es toda buena la frase, pero es bastante usual. Y acá ustedes pueden ver una imagen en un programa de televisión muy conocido de una cadena estadounidense, donde Jeffrey Gordon, a la izquierda, muestra una imagen de la microbiota intestinal. Realmente ahí nos quedan pocas dudas de la potencial y cada vez real importancia de todo este conjunto de microorganismos que están en todo el cuerpo, pero que están principalmente en el intestino de todos nosotros. Y son en los 1000 primeros días un periodo clave, porque la llegada de microorganismos lo que va a hacer es enseñarle a las células inmunológicas del bebé a distinguir lo propio de lo ajeno, a desarrollar la tolerancia oral y así prevenir alergias, inflamaciones y una gran cantidad de cosas. Cada vez nos entendemos más como lo que se llama un holobionte, es decir, ya no solo somos seres humanos, sino que somos un gran ecosistema de personas y de microorganismos que tenemos que aprender a funcionar juntos, esos microorganismos que son los que llamamos la microbiota. Y la microbiota se la ha referido últimamente como un nuevo órgano. Parece que hemos descubierto que aparte de corazón, cerebro, riñón, tenemos un órgano que es la microbiota, que tiene características comunes a otros órganos, pero que tiene características muy propias. Es un órgano porque necesita nutrientes, genera productos, metabolitos, y cumple numerosas funciones. Vamos a ir viendo cuál. Pero es un órgano difuso, no es un órgano como el cerebro que sabemos exactamente dónde está. Este es un órgano que cubre las superficies, reviste las mucosas por dentro, la mucosa vaginal, intestinal, del árbol respiratorio. No hay una separación neta, la microbiota oral se va transformando en la microbiota del esófago y de a poco se transforma en la microbiota del estómago y así hasta llegar a la microbiota del colon.
Es, por supuesto, un órgano invisible. Al riñón yo lo puedo ver o me lo puedo imaginar, pero la microbiota no. Son bacterias, levaduras, son virus que no las podemos ver sin la ayuda de un microscopio. Otra cosa muy interesante, como todos los órganos, es que se heredan, pero vamos a ver que la vía de herencia es muy particular, no se transmite, no está codificada en los espermatozoides o en los óvulos de papá y mamá, sino que se transmite a través de la mamá, a través de la familia, del ambiente, incluso las mascotas, siendo la mamá, siendo la leche materna la principal vía de transmisión de la microbiota. Y además es muy dinámica. Nosotros tenemos el mismo riñón o el mismo cerebro, si lo cuidamos, a lo largo de toda la vida, pero nuestra microbiota va cambiando a lo largo de la vida y se puede modular. Es decir, que tiene características generales a cualquier órgano, pero también características muy particulares. Si uno la pusiera en números, dentro de nuestro intestino tenemos el equivalente a 150 poblaciones mundiales en microorganismos, en bacterias. Es decir, tenemos más que un universo, tenemos como una galaxia de bacterias en nuestro intestino. Y si nosotros como humanos tenemos unos 22.000 genes, las bacterias que hospedamos tienen más de 3 millones de genes. Es decir, hay una gran cantidad de información genética que esos microorganismos pueden expresarse. La microbiota está flotando en una capa de mucus muy cerca del epitelio intestinal y es como una primera línea de defensa entre los microorganismos que ingresan y el medio interno, la lámina propia. Si nosotros pudiéramos extender la superficie de nuestro intestino, tendríamos prácticamente la superficie de una cancha de tenis. Ustedes saben que el intestino tiene pliegues, tiene vellosidades y tiene microvellosidades. Si lo extendemos, tenemos una cancha de tenis donde vamos a hospedar más de 3.000 especies de bacterias. Pero fíjense, en la cavidad oral, en el tracto respiratorio, en la cavidad vaginal, tenemos microorganismos por todos lados. Esa microbiota nos provee una gran cantidad de servicios. Nos va a proveer vitaminas, nos va a dar saciedad, tiene que ver con el almacenamiento de calorías, con la digestión de los alimentos, va a producir ácidos grasos de cadena corta, el butírico principalmente, va a hacer una resistencia a la colonización por patógenos, va a ser una función barrera, es decir, no va a dejar pasar cualquier cosa, va a controlar la inflamación, si es que funciona bien, va a permitir que el epitelio intestinal se renueve, esté sano, y lo que pasa en el intestino no queda en el intestino. Esto puede ir mucho más allá, y hoy se está hablando de la relación entre la microbiota y la salud mental. ¿Por qué? Porque la microbiota está conectada, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y una de las cuestiones principales, o la puerta de entrada, o el comienzo de numerosas enfermedades inflamatorias y desórdenes autoinmunes, es que la microbiota, cuando está funcionando bien, hace que nuestra barrera epitelial esté bien cerrada, y cada una de estas son las células que tapizan el intestino. Fíjense, en violeta son las costuras, son las uniones, son las proteínas que hacen que las células estén cercas una de la otra y que no haya ingreso de cosas que no corresponden. Ahora, si yo veo a la derecha, tengo esta microbiota en disbiosis, lo que voy a tener es que no hay suficiente ácido butírico para mantener la unión entre los enterocitos, se abren estas uniones y dejan pasar compuestos inflamatorios o proteínas grandes, y ahí aparecen la inflamación sistémica, las alergias, y todo esto que pasa al torrente sanguíneo se termina distribuyendo por todo el cuerpo. Por lo tanto, la barrera intestinal, la barrera epitelial es clave, y para eso es necesario tener una adecuada microbiota. Dijimos que lo que pasa en el intestino repercute totalmente en el cerebro, hay neuronas que conectan directamente el epitelio intestinal con el cerebro, y todas las señales que suceden en el intestino llegan al cerebro y viceversa. La pregunta es, ¿de dónde viene nuestra microbiota? ¿Cómo la adquirimos? Porque sabemos que no está codificada en nuestro material genético, y aquí son importantes los 1000 primeros días. Los 1000 primeros días es un concepto que se usa mucho en pediatría, en nutrición, y tiene que ver, es el recuento de días que van entre el embarazo, la concepción, 270 días,
el primer año y el segundo año de vida. Esos 1000 primeros días son un marco de oportunidades para el desarrollo. Yo he leído o escuchado que el cerebro en esa etapa gana 1 gramo por día. Es muy importante entonces la nutrición y la correcta modulación del sistema inmunológico para que se disparen esas señales que también impactan en la capacidad cognitiva, y lo vamos a ver más adelante. Bien, cuando uno empieza a explorar, porque dice, a ver, 1000 primeros días, pero ¿qué tiene que ver, qué microbiota hay cuando el bebé está en el útero? Vamos a ver que la cuestión empieza probablemente mucho antes. Cuando uno ve la microbiota del tracto reproductor femenino, encuentra una gran cantidad de microorganismos, algunos de ellos potencialmente patógenos, por ejemplo, Pseudomonas o Klebsiella. Es decir, que se está comenzando a mirar a la microbiota del endometrio para ver si esto tiene algo que ver con la fertilidad. Se sabe que una microbiota probablemente desbalanceada o anormal se la asocia con el fracaso de la implantación del embrión, con la pérdida del embarazo o con otras condiciones ginecológicas y obstétricas. Y no es descabellado pensar que el espermatozoide, antes de encontrar al óvulo, va a interaccionar con los microorganismos que estén en el tracto reproductor femenino. Por lo tanto, es muy importante cuidar esa microbiota. No se sabe, no es tan sencillo hoy en día saber cómo modular la microbiota del tracto reproductor femenino, pero es probable que un estado saludable de la mamá impacte positivamente en esa microbiota que hoy es realmente nueva. Fíjense, esto es un artículo de este año, del 2020. Ahora lo que se sabe, este es un trabajo de Mari Carmen Collado, y yo lo voy a nombrar muchas veces a lo largo de esta charla, porque ella nos ha colaborado muchísimo en el estudio, y es una de las principales referentes en microbiota de leche materna, y ella ha estudiado cuál es el impacto durante los primeros 18 meses de vida del bebé, dependiendo de la alimentación de la mamá. Por lo tanto, uno puede pensar que la microbiota del bebé, mientras está en la panza, mientras está en el útero, se le está cuidando la mamá para transferírsela. Y se sabe que hay diferentes tipos de dieta, y la alimentación mediterránea es el perfil que mejor impacta en la salud del bebé. Por lo tanto, una alimentación de la mamá rica en fibras, rica en ácidos grasos omega 3, en polifenoles, en algunos alimentos fermentados, se ha demostrado que va a impactar en la microbiota del bebé, este periodo perinatal que va entre las 22 semanas de gestación y el primer mes de vida. Es decir, la microbiota del bebé, ¿dónde está? Está guardada, está alojada, la tiene la mamá para ir transfiriéndosela. Tiempo antes de nacer, no se sabe exactamente cuándo, el bebé empieza a recibir señales microbianas. Hay restos de pared celular de las bacterias, ADN, membranas, la capa S, que son capaces de pasar la membrana fetal, el fluido amniótico, y empezar a llegar al intestino del bebé para disparar las primeras señales para la maduración inmunológica del bebé. Pero fíjense en el parto vaginal, y fíjense acá, esto realmente para un microbiólogo es muy sorprendente. En toda la parte alta del tracto reproductor femenino hay diversidad de microorganismos, pero en la vagina, fíjense, hay una dominancia de lactobacilos. Esto es un llamado de atención. La naturaleza lo ha hecho así, probablemente o muy seguramente porque ese baño con lactobacilos que recibe el bebé cuando nace de forma vaginal tiene impacto en la salud. Difícilmente, cuando uno habla de microbiota, siempre dice una microbiota diversa es buena, pero en la vagina no hay diversidad. En la vagina hay dominancia de los lactobacilos, microorganismos que conocemos por sus efectos benéficos. Ahora bien, el parto vaginal es lo deseado, pero en los últimos 15 años se ha duplicado la tasa de cesárea. En América Latina puede llegar a más del 40%, y la Organización Mundial de la Salud indica que una tasa mayor al 10% no se asocia con mayor sobrevida de la mamá o del bebé. Es decir, que un poco habría que replantearse si esta alta tasa de cesárea es realmente necesaria o hay otros factores en los cuales uno tendría que actuar. ¿Por qué? Un bebé que nace por cesárea, por ejemplo, en vez de tomar esos lactobacilos del canal vaginal, va a tomar microorganismos del ambiente del quirófano, de la sala de operación.
microorganismos que están en la piel de las personas que están ahí, que se descaman, vuelan por el aire y se van a depositar y van a ser esos microorganismos que ingresan. Hay investigaciones que hablan de lo que se llama el bautismo o el sembrado microbiano, el sembrado vaginal, que es para las mamás que van a tener un bebé por cesárea, se aplica un paño en la vagina durante una hora para que absorba esos lactobacilos, y eso se pasa después de nacer por boca, por la cara, por el resto del cuerpo. Estos son estudios de investigación, no son protocolos aprobados, pero empiezan a plantear nuevos paradigmas. Por supuesto que hay que ser muy cuidadoso en saber cuál es la microbiota de la vagina, si no hay, por ejemplo, estreptococos del grupo B o cualquier otra cosa que puedan terminar infectando al bebé. Para eso, presentemente, se están haciendo estudios clínicos, hay 2 en Estados Unidos y 1 en China, donde se está estudiando este sembrado vaginal para ver la seguridad y para ver la eficacia para prevenir obesidad y alergias, entre otras cosas. Es decir, es algo muy novedoso que se está estudiando, pero que tiene un potencial y tiene una razón de ser muy lógica, que es que los bebés naciendo de forma vaginal tienen ese baño de lactobacilos. Fíjense cómo es la microbiota de un bebé. Cada colorcito acá es un grupo microbiano. La microbiota del bebé nacido de forma vaginal es muy parecida a la microbiota de la vagina de la mamá. Fíjense, en naranja, los lactobacilos que pasan al bebé. Mientras que acá tenemos un bebé que nació por cesárea, donde tiene una microbiota completamente diferente al que nació de forma vaginal, y una microbiota más parecida a la de la piel. Los bebés que nacen prematuros, fíjense cómo tienen el intestino colonizado por enterobacterias. El parto prematuro, y acá Irina por supuesto lo sabe mucho más que yo, tiene más riesgo de desarrollar colitis necrotizantes que un parto a término, donde fíjense cómo es la microbiota variada del intestino, donde hay lactobacilos y bifidobacterias. Y fíjense lo que pasa en el primer año en el intestino del bebé que nació por cesárea a la derecha o de forma vaginal a la izquierda. Fíjense, en verde están las bifidobacterias. Las bifidobacterias son un grupo microbiano muy importante. En el bebé que nace de forma vaginal hay una rápida colonización por bifidobacterias, mientras el bebé que nace por cesárea, la colonización se retrasa. Y ese retraso impacta en el desarrollo inmunológico del bebé. En los chicos que nacen por cesárea o por parto vaginal tienen un desarrollo del sistema inmunológico diferente. Por supuesto que acá no hay que hacer sentir mal a las mamás que por alguna razón tienen que nacer, los bebés van a nacer por cesárea. Vamos a ver que la leche materna puede compensar con creces esta cuestión de la diferente colonización. Sí, Gabriel, es por eso, discúlpame que intervenga, Sí. como Dime. me nombraste, es por eso que nos apuramos a iniciar la calostroterapia, el inicio de Ajá. calostroterapia en los prematuros, para tratar de llegar con todos esos factores de inmunología que tiene el calostro y tamizar esa mucosa gastrointestinal y favorecerlo Excelente, para excelente prevenir forma. la NEC. Claro, de forma de no dejar ese intestino a merced de algún patógeno, excelente. De los patógenos que lo rodean en los servicios de internación, exacto. Sí, o los propios que la mamá también le transfiere de todo. Se imponen los positivos, ¿no? Pero siempre puede pasar. Bien, y entonces entrando a lo que es la leche materna, durante muchos años la leche materna se creía estéril, por supuesto que tiene todos estos componentes que vemos acá, que son una bomba nutritiva e inmunológica para el bebé, pero cuando uno veía la microbiología, lo que se encontraban eran estafilococos, estreptococos, micrococos, que estaban asociados a la mastitis o derivaban de la piel de la mamá. Este paradigma cambió en el año 2003 gracias a un grupo español y a un grupo finlandés que publicaron por primera vez que la leche materna podría tener otra cosa diferente no solo a estas bacterias como los micrococos, los estafilococos, sino que podrían tener lactobacilos. El grupo de Rocío Martín, de España, y un grupo finlandés. Yo tuve la oportunidad de conocerla a Rocío Martín, y ella me contó lo difícil que fue publicar en el año 2003 un trabajo donde decía que la leche materna
podría tener microorganismos benéficos como los lactobacilos. Era romper un paradigma donde se creía que la leche materna era estéril. En el año 2006, Miguel Geimonde, otro amigo, trabajando con Seppo Salminen de Finlandia, reportan la presencia de bifidobacterias. Y de ahí en más hay como una especie de revolución, de explosión por la metagenómica, sabiendo que la leche materna va a proveer más del 30% de las bacterias que conforman la microbiota intestinal del bebé. Es un flujo enorme, variado, y mientras haya lactancia va a haber transferencia de microorganismos. Este es otro trabajo de Mari Carmen Collado. Fíjense, recién Irina nos decía el calostro ya tiene gran cantidad de microorganismos. Cada colorcito es un microorganismo diferente. La leche de transición y la leche madura también. Hay una gran cantidad y hay distintas cantidades. Esto es ecología microbiana. Hay distintos microorganismos que van a ser transferidos. Y fíjense lo único que es cada mamá para su bebé. Esto es un estudio de la composición de 16 mamás, donde muestran la composición a tiempo cero, a los 15 días y a los 30 días de lactancia, y se ve que cada mamá les transfiere su propio perfil de microorganismo. Cada mamá es única en ese sentido. Distintos colores son distintos grupos microbianos, y fíjense que algunos están compartidos, otros no, es decir, cada una tiene su propia riqueza microbiana para transferirle al bebé vía la leche materna. Uno podría pensar, ¿cómo es que llegan a la leche materna los microorganismos? ¿Por qué decimos que la mamá en su intestino es el reservorio de las bacterias para la colonización del bebé? Hay estudios que demuestran, hipótesis que dicen que las células dendríticas del intestino de la mamá van a pasar su especie de mano, es una prolongación del citoplasma, van a tomar las bacterias del intestino de la mamá, por eso es muy importante la salud de la microbiota de la mamá, tener una microbiota diversa y abundante. Esas células dendríticas toman las bacterias, las protegen, no hacen una presentación antigénica a los linfocitos T, sino que las protegen, las hacen que pasen por el nódulo linfoide mesentérico y por circulación llegan a la glándula mamaria y las liberan a leche materna. Es decir, que hay un tráfico, lo que se llama un tráfico entero mamario, del intestino de la mamá a la leche materna, para ir inoculando, haciendo una siembra del intestino del bebé. Fíjense, otro estudio de Mari Carmen Collado, y relaciona que la diversidad de la microbiota de leche materna tiene que ver con el desarrollo de la alergia durante los 7 primeros años de vida. Una leche materna con una baja diversidad microbiana se asocia con mayor índice de alergia en el bebé. Vamos a ver por qué. Porque uno lo puede pensar como que hay menos microorganismos que van a educar al sistema inmunológico del bebé. Otro factor también que es importante o que es detrimental para la microbiota es la administración temprana de antibióticos. Fíjense, una dosis 4 días de cefalexina lo que hace es disminuir la diversidad de la microbiota del intestino, y fíjense lo que le pasa a las bifidobacterias. Desaparecen del intestino y les toma 2 meses volver a colonizarse, mientras que el lugar que dejan las bifidobacterias es ocupado por los enterococos. Y este trabajo también es muy interesante porque es un llamado de atención a la administración de antibióticos. Ellos plantean o demuestran que cada día adicional de uso de antibióticos, cuando ya no es necesario, se asocia con menor cantidad de anaerobios como las bifidobacterias en el intestino del bebé. Por lo tanto, la administración de antibióticos tiene que ser absolutamente responsable, monitoreada, y sabiendo que cada día que cuenta uno va a estar deteriorando más la microbiota del bebé. Por lo tanto, aquí la leche materna vuelve a tener un rol muy importante, tratando de repoblar esos microorganismos que van a ser eliminados por los antibióticos. Estos 1000 primeros días, los 2 primeros años de vida, es un periodo donde hay un desarrollo fisiológico del intestino y donde aumenta la diversidad y la abundancia de microorganismos. Y todas esas señales que van a indicar los microorganismos van a impactar positivamente también en el desarrollo cognitivo del bebé. Esta tal vez es la diapo más difícil que les voy a mostrar, pero la vamos a hacer muy sencilla porque yo acá creo que se termina de entender un poco todo, que es ese diálogo
que establece la microbiota del bebé con el sistema inmunológico. Acá ustedes ven una vellosidad intestinal, y acá lo que llegan, esto es un estado de homeostasis, es decir, el bebé está recibiendo leche materna, está recibiendo los microorganismos que corresponden. Esos microorganismos que llegan van a interaccionar con las células dendríticas, la célula dendrítica va a ser la presentación antigénica, y lo que se desarrolla es una respuesta inmunológica tipo T helper 2, es una respuesta tolerogénica, es decir, las bacterias de la leche materna le enseñan al sistema inmune a funcionar, le enseñan a montar una respuesta inmune cuando es necesario, y le enseñan a desarrollar tolerancia cuando es necesario. Ahora, si lo que sucede es lo que pasa a la izquierda, hay una situación de disbiosis, hay una preponderancia de patógenos, de bacterias gram negativas, lo que se establece es una respuesta tipo T helper 1, una respuesta inflamatoria, y uno sabe que la respuesta inflamatoria sostenida a largo plazo es el origen de muchos desórdenes autoinmunes y enfermedades inflamatorias. Y fíjense cuáles son las buenas bacterias que tienen que llegar. Son las bifidobacterias que están en la leche materna, son lactobacilos que están en la mucosa vaginal, en leche materna también, es Fecalibacterium prausnitzii y muchas otras más. Mientras que las bacterias malas, las que no deberían llegar, que son responsables de enfermedades atópicas, de diabetes, de enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones, colitis necrotizantes, son todos estos microorganismos, la mayoría de ellos gram negativos. Fíjense, esto es un estudio publicado en Nature, una de las revistas más prestigiosas, donde muestra que la cesárea se hace, esto en una cohorte de casi 2 millones de chicos dinamarqueses, chicos en Estados Unidos también, chicos en Noruega, que se los monitoreó hasta los 15 años, estos chicos que nacieron por cesárea han tenido mayor índice o prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, desórdenes autoinmunes, obesidad, sobrepeso y todo tipo de reacciones. Es decir, porque no hay una colonización intestinal como se debe. Lo mismo pasa cuando se reciben antibióticos, gran cantidad de antibióticos, chicos que van a desarrollar asma, alergia, sobrepeso, obesidad. Por supuesto, otra vez, si es necesaria la cesárea, se hará. Si es necesario los antibióticos, hay que hacerlo. Pero hay que saber que esto puede hacer un daño a largo plazo en el intestino del bebé. Acá la leche materna es donde tiene aún todavía un rol mucho más importante, porque va a tratar de compensar esos microorganismos que no llegaron por vía vaginal o que se murieron por la administración de antibióticos. Y esto me parece clave, aunque lo primero parece duro, porque cuando uno lee esta nota dice, ¿cuál es el precio de un litro de leche materna? Por supuesto, un litro de leche materna es invaluable, pero Noruega, que son un país muy organizado y que miden todo lo que hacen, incorporó a la leche materna dentro de su PBI. ¿Por qué? ¿Cuál es el cálculo que hace? Ellos han visto que cuando aumenta la lactancia materna, van a tener una población infantil mucho más saludable. Son chicos que necesitan menos gastos hospitalarios, se enferman menos, tienen menos alergias, y esto significa un impacto positivo en la economía de la salud pública. Hay menos chicos necesitando atención médica. Esto además lo han medido, la lactancia materna impacta positivamente en el coeficiente intelectual de esa generación. Son chicos más sanos, chicos que van más a la escuela y chicos con mayor capacidad cognitiva, que cuando sean grandes, cuando sean jóvenes, van a tener una mayor productividad. Hace que el país sean más inteligentes, más productivos, y esto hace que el gobierno pueda destinar fondos para promover la lactancia materna, para que las mamás se queden en su casa, los papás también, que se turnen, que le puedan dar la lactancia lo más que puedan. Es decir, que se cierra una especie de círculo virtuoso. Lactancia materna, mayor salud infantil, mayor economía para la salud pública, chicos más inteligentes con un coeficiente intelectual más elevado, que van a ser más productivos para el país, que va a poder invertir en la promoción de la lactancia materna. Es realmente una política fantástica que ha hecho Noruega con esto de la lactancia materna. Finalmente quiero contarle en 2 palabras en qué hemos estado estudiando o empezado a estudiar, porque con esto de la pandemia nos ha frenado bastante. Ella es Mari Carmen Collado, de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Es una de las investigadoras más productivas, más conocidas, con unos estudios fantásticos de leche materna, y la que nos ha dado desinteresadamente una gran mano con todo esto.
Y como les decía Irina, ya hace 2 años empezamos un estudio de la microbiota de leche materna en Santa Fe, donde participaron 24 mamás. Un grupo eran mamás con bebés prematuros, del Servicio de Neonatología del Hospital Iturraspe. Acá agradecerle nuevamente a Irina y a Vicente Contini, que nos facilitaron la llegada a las mamás, contarles lo que queríamos hacer, que nos den una muestra de leche materna. Ellas nos dieron una muestra de leche materna entre los 6 y 12 días posparto, y después una segunda muestra de leche materna cuando el bebé alcanzó las 37 a 39 semanas de gestación. Es decir, las mamás prematuras nos dieron 2 muestras de leche materna. Y después convocamos a mamás que habían tenido sus bebés a término, que nos dieron también una muestra de leche materna. Aquí participó, esto es parte del trabajo de tesis de la licenciada Sofía Odil, también participó una becaria finlandesa, Anastasia Manziari, y contamos con la colaboración de Anne Binetti, que es la experta en extraer el ADN, toda esta cosa que realmente no entendemos, pero es vital para todo esto. Los resultados están recién saliendo porque bueno, primero no teníamos los fondos para secuenciarlo, y bueno, Mari Carmen Collado muy gentilmente dijo que le mandemos la muestra a ella, y ella las empezó a analizar, y estamos empezando a ver qué es lo que veíamos. Esto es algo que podríamos decir que es bastante afortunado. Las leches prematuras no tenían diferencias en diversidad respecto a la leche a término, es decir, que potencialmente estaban como maduras microbiológicamente, es decir, tenían esa diversidad de microorganismos. Lo que sí, tenían microorganismos seguramente diferentes. Fíjense, los puntitos rojos son las leches prematuras, y los puntitos azules son las leches a término, es decir, que hay, si bien puede haber una misma diversidad, los microorganismos son diferentes. Pero lo que está bueno ver, fíjense en verde, que es la segunda toma de muestra a la mamá de bebés prematuros. Esa leche materna es como que se va madurando microbiológicamente, se va apareciendo cada vez más. Y cuando quisimos medir la distancia que había entre los 2 puntos, por ejemplo, un bebé leche prematura, 28 días después, la composición se mantenía bastante cercana para una mamá, pero para otro había variado muchísimo. La distancia entre los 2 puntos significan diversidad de las muestras. Es decir, que acá como no hay como un patrón, no había un patrón único. Fíjense, muestras que con la misma cantidad de días varían diferente. Esto es lo que lo hace única realmente. Pero bueno, las 2 conclusiones que hemos podido sacar hasta ahora era que la diversidad, no había diferencias, pero sí hay diferencias en esa composición microbiológica, y esperando que el parto a término sea lo mejor o lo deseable. Entonces yo creo que esta información también es una forma más de promover todas las medidas para que el parto pueda ser realmente a término. Otro estudio en el que estamos involucrados con Mari Carmen Collado y con un consorcio de 15 o 16 países es estudiar esta transferencia de microbiotas de leche materna al bebé, y en este caso se eligieron mamás de zonas rurales, suponiendo que la ruralidad le va a dar tal vez una mayor riqueza microbiana. En este estudio participó el doctor Leonardo Godoy del SAMCO de Pozo Borrado, que nos facilitó la llegada a las mamás para pedirles una muestra de leche materna, de la materia fecal de la mamá y de la materia fecal del bebé, para aislar el ADN y estudiar cuáles son las bacterias que se transfieren, y esto lo vamos a comparar con estudios, con muestras de varios lugares del mundo, para ver si a nivel global habría un grupo de bacterias de leche maternas que son las que se transfieren, y que uno podría decir, bueno, estas son las bacterias que tiene que haber en leche materna. Nada, un detalle de cómo lo hemos implementado: a cada mamá se le daba un consentimiento informado, una hoja de información donde le contábamos lo que íbamos a hacer, y le dábamos 3 tubitos, uno para colectar leche materna, el otro las heces del bebé, las heces de la mamá, y la dejaban en la heladera hasta que pasen los investigadores. En diciembre con Ana Binetti consiguió extraer el ADN, lo mandamos a España, pero la secuenciación quedó en stand-by por todo esto de la pandemia, porque la secuenciación masiva se hace en China. Y ahora, bueno, me dijo Mari Carmen que ya estaban empezando a restablecerse estas cosas. Este estudio permitiría conocer entonces si existe un conjunto núcleo compartido a nivel mundial de microorganismos que la mamá le transfiere al bebé, y posiblemente permitirá en el futuro establecer un diagnóstico de salud microbiológica de la leche materna. Es decir,
analizar la leche materna y ver si es un predictor de la salud del niño en el caso de que posea ciertos microorganismos. Algunos mensajes finales para llevarnos. Recordemos que estamos revestidos por dentro y por fuera por microorganismos que son esenciales para la vida. Una microbiota intestinal abundante, diversa, se asocia con la salud digestiva, pero también con el más allá del intestino, con el cerebro, con el desarrollo cognitivo de ese chico. La mamá es la principal fuente de microbiota, por eso también es muy importante la salud intestinal, porque ahí es donde se conservan los microorganismos que van a pasar después vía leche materna, aporta lactobacilos a través del canal vaginal, por eso es muy importante el parto por el canal vaginal, y las bifidobacterias a través de la leche materna. Parto prematuro, la cesárea, el uso de antibióticos, que se asocian con una mayor incidencia de diferentes patologías en la niñez. Asma, alergias, eczemas, diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Por qué? Porque hay una instalación no adecuada de la microbiota. Probablemente la lactancia materna aquí tenga un rol clave en intentar revertir alguna de estas cosas. Los primeros días de vida es una ventana única de oportunidades. Es aquí donde podemos intervenir con estas medidas de parto vaginal, uso racional de antibióticos, promoción de la leche materna, para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. El parto a término vaginal, la leche materna, como alimento único, irreemplazable, inimitable desde el punto de vista microbiológico, son la tríada a promover y van a iniciar ese círculo virtuoso. ¿Se acuerdan que vimos en Noruega? Lactancia materna hace que los chicos sean más sanos, que requieran menos atención y gastos médicos, hace que los chicos sean más inteligentes, mayor desarrollo cognitivo, hacen una generación más inteligente que aumenta en el Producto Bruto Interno del país, y eso se vuelca en promocionar la lactancia materna y darle a las mamás las condiciones necesarias para que puedan darle la leche materna mucho más allá de los 6 meses de lactancia exclusiva, llegar hasta los 2 años, como dice la Organización Mundial de la Salud. Y con eso, nada más. Muchas gracias. Muy buena charla. Felicitaciones, Gabriel. La verdad que muy interesante y para la gente que te escucha por primera vez debe ser impactante la información. Irina, antes les digo, la gente que está por Zoom quiere prender sus cámaras, abrir sus micrófonos. Este es el momento para intercambiar. Prendan sus cámaras, siéntanse libres. Veo que hay mucha más gente probablemente del comité de lactancia, así que siéntanse libres de sumarse vía Zoom. Es muy claro explicando algo que seguro que es complejo de explicar, pero súper bien, se nota y ayudas a esto del compromiso y poder en la semana de la lactancia hacer llegar todo tu conocimiento para poder ampliar nuestro compromiso, ¿no? Desde donde nos toque para la promoción de la lactancia. Yo tengo algunas preguntas que fueron surgiendo desde que te escuché y también antes del vivo fui preguntando. Cuando hay mastitis, hay muchas mamás que a veces tienen mastitis y a veces yo de mi formación he leído que lo ideal es hacer un cultivo de esas leches para poder ver cuál es el antibiótico que correspondería dar, ¿no? Pero creo que en la mayoría de los lugares eso no sucede, no se hacen estos cultivos, sino que directamente se dan antibióticos. Y quiero saber qué efectos tiene, ¿no? Porque estamos seguramente cambiando la microbiota de esa leche y del intestino del bebé tan tempranamente, porque esas mastitis suelen ser antes en el primer mes de vida. Sí. Y bueno, probablemente los antibióticos seguro van a eliminar al patógeno, algunos más, pero también la llegada de bacterias no viables tiene un efecto benéfico. Yo creo que siempre es mejor dar leche materna, aunque uno esté también dando esos antibióticos, porque los microorganismos muertos que tenga esa leche materna también tienen impacto en el sistema inmunológico. Por lo tanto, si hay que, como yo decía, si hay que darlos, entiendo yo. No soy médico, pero cuando hay que darlos, hay que darlos. Pero bueno, saber que cuando se termine de darlos hay que seguir con esa lactancia para tratar lo bueno es que el intestino tiene una cierta plasticidad. Uno puede revertir también si uno continúa con la lactancia, y si uno piensa, bueno, los antibióticos se los di en la primera parte, pero yo después voy a seguir dando la teta 2 años. Es muy probable que mucho de eso se revierta. Ahí lo vi a Vicente Contini conectado, así que le agradezco que se haya sumado y agradecerle
la posibilidad de acceder a muestras. El que quiera hacer algún aporte, también esto no siéntanse libre. Irina, yo creo que recién habías hablado, pero ahora no te veo desconectado, o te veo sin el micrófono. Sí, acá estoy. No me veo en la pantalla, no sé si habré tocado algo, pero bueno, aquí estoy presente y escuchando. Bueno, Doctor Venterola, Sí, Fernando. Fernando Redondo, ¿cómo te va? Mucho gusto, excelente ¿Cómo? tu exposición, Muchas gracias. realmente claro, conciso, y la verdad que explicar la microbiota en 40 minutos es excelente. Es un desafío. Es un desafío completamente. Eh, si bien hay una asociación estadística respecto a lo que preguntaba Silvana recién respecto de los antibióticos, nosotros hemos visto, si bien en el último tiempo, como sabemos, la enterocolitis necrotizante es un factor frecuente en los prematuros, pero hemos visto dos factores Disculpa, Fernando, ¿qué tasa, qué incidencia hay de enterocolitis necrotizante, más o menos? Para tener mira, un... está bajando abruptamente y en eso iba el análisis. Ujú. Nosotros teníamos aproximadamente, cuando empezábamos a alimentar a los niños en forma postergada, con la sonda, solamente cuando el estado general era bueno, razón por la cual actualmente, si el chico no tiene un fallo respiratorio severo, en el primer día le ponemos una sonda y le pasamos calostro con los efectos, buscando los efectos que mencionaste. En la actualidad, vemos que la frecuencia, la incidencia y la prevalencia de enterocolitis ha bajado muchísimo. Ahí está Irina, ahí está Vicente, que pueden corroborar esto. De 10 años a esta parte, si bien el factor importante es que podamos calostrear, como decimos a los niños prematuros, que no tengan fallo respiratorio severo las primeras horas de vida, hay otro factor importante, y se refería recién Silvana a los antibióticos, que generalmente son administrados a la mamá de rutina. Históricamente, cuando una mamá nacía de cesárea, que tenía la contraposición, que no desarrollaba la microbiota ideal, pero a su vez las cesáreas, el 100% de las cesáreas, tenían antibióticos en la madre en forma preventiva. Entonces, si, calculo, hay trabajos que hablan de esa asociación estadística no causal, pero creo que el hecho de que la obstetricia no dé antibióticos de rutina en las cesáreas es un factor a tener en cuenta también. Fernando, y más o menos el calostro siempre está disponible, la mamá siempre lo tiene disponible inmediatamente cuando hay un bebé prematuro, o a veces hay una demora en que llegue. Mira, yo te decía al comienzo, antes de que empezases las charlas, de que uno de los problemas que tiene el actual Hospital Iturraspe, la maternidad, es que se ha complejizado, o sea, el 100% de la internación es de alto riesgo. La internación de alto riesgo por sí hace que haya muchos terapistas, y los terapistas, neonatólogos o no, generalmente tenemos la paranoia de la sepsis, entonces, queriendo o no queriendo, echamos a la gente. Y a la primera persona que echamos es casualmente a la madre. Por eso que los programas de maternidad segura y centrada en la familia, que propenden la lactancia, necesitan tener una residencia para madres, inexorablemente. Una residencia para madres dentro del hospital y fundamentalmente manejada por voluntarias. Y acá hay una cuestión hasta sexual, debe ser voluntarias. ¿Por qué? Porque ellas transmiten la información, pero fundamentalmente tienen la experiencia seguramente de poder manejar la teta, de no ser pudoroso en el manejo de meterla en una bomba extractora de leche, ayudarla, educarla y todo demás, que están mucho más capacitadas, inclusive por experiencia propia, que los varones. Por eso que el punto G de los análisis de las maternidades no es poner altas complejidades, sino poner residencias para madres. En el concepto clásico de hospital, tener una residencia para madres donde están comiendo y durmiendo personas sanas es costoso, pero claro, no hacen el recuento como Noruega. Ellos cierran la caja todos los meses y es por eso nos va como nos va a veces. Claro. La Igualmente, visión gracias a a Dios, largo plazo es lo que nos estaría faltando.
Ahí estaría por sumarse Vicente y también comentarte sobre el calostro, no sé Vicente, y la NEC. Bárbaro. Después hay preguntas de YouTube que también las vamos a ir haciendo. Vicente. Vicente, tenés que abrir el micrófono en la computadora, fíjate, desbloquear el micrófono. A la izquierda abajo. Muy bien, ahí está. Ahora sí. Bueno, no. Brillante la charla, como siempre, Gabriel. Siempre Vicente, se te escucha bajito. Siempre brillante la charla, siempre nos están enseñando. No quiero ahí el aporte de Fernando también, Irina y todo el equipo. Me encanta todo esto. Sí, Gabriel nos estaba preguntando, Vicente, qué disponibilidad de calostro tenemos para los recién nacidos que no pueden disfrutar del contacto precoz de la madre y del amamantamiento precoz. Bueno, es una prioridad que la madre que va cesárea y lo estamos tratando de imponer, nos cuesta todavía, pero lo vamos a lograr porque cada vez estamos más comprometidos y más, cada vez nos convencemos más, así como las clases que nos da Gabriel, la bibliografía que tenemos, la bibliografía que trae también Jessica Díaz, que nos está aportando un montón, que estamos tratando de hacer de lograrlo del Banco de Leche Humana. Todo lo que nos enseñó Fernando, todo lo que aprendimos en el comité, y estamos tratando de hacer ese calostro en las primeras horas de forma muy convencida. Sí, aparte contamos con un equipo de enfermeras que se dedica full time a tratar de recolectar ese calostro y captar la madre desde el momento que se puede levantar de la cama, ¿no es cierto? Después de haber parido, ya sea por vaginal o por cesárea, depende del estado clínico de la mamá, pero hay un grupo de enfermeras muy entrenadas que se acercan a tratar de rescatar ese calostro e iniciarlo tempranamente, independientemente del estado clínico del bebé. Se le instilan unas gotitas en la mucosa orogástrica y estaban haciéndolo en forma nasal, Vicente. Creo que por un aporte de una investigación que comenzó. Te cuento, Gabriel, que nosotros, toda esta política, que un poco la fuimos generando con Fernando y todo el equipo de salud, Fernando Redondo, Irina como jefa, y ahora Fernando está en la facultad, pero continuamos con toda esta estructura, hacen que tengamos muy poca enterocolitis necrotizante, porque está tan estructurado de que sacarle el calostro a la madre, pasarle con algodoncito en la boca, darle la nutrición trófica con las primeras gotitas, la nutrición enteral, tantos cambios hicimos que ahora la mayoría de los residentes nuevos, los nuevos, no se dan cuenta de todos los cambios que vinimos haciendo durante todos estos años, y uno que es más viejo, que tiene más años, no tanto como Fernando Redondo, pero vemos que no tenemos esa enterocolitis necrotizante, disminuye terriblemente todo eso. Hasta hay bibliografía que dice, bueno, alimentado con leche de madre fresca no existe la enterocolitis necrotizante. Mirá lo que genera. Pero se han generado tantos cambios estructurales que uno que es más grande ve la diferencia de cómo se comportaban esos prematuros años anteriores, que era mucho más complejo de manejar. Y ahora siempre la terapia, la neo cada vez está más tranquila, porque usamos todos estos protocolos, darle el calostroterapia, de darle el hisopado con el calostro de la madre cuando nace, todas estas cosas que cambiamos, que vos nos estás promoviendo, vos nos estás dando la evidencia científica, vos nos estás dando la evidencia científica que lo hacíamos hasta intuitivo muchos años antes, claro. y vemos todos los beneficios. Yo que soy más viejo, veo todos los beneficios de estos chicos que son mucho más complejos, no sé si Fernando coincide. Gente, acá yo quería... Hay una pregunta interesante para también darle un poco de lugar a la gente de que nos sigue por YouTube. Dice, si la leche materna extraída tiene alguna alteración, que si cuando las mamás vuelven a trabajar y le damos leche materna extraída, esa leche frisada está alterada en la microbiota.
por lo general, la leche nosotros la usamos en el laboratorio para conservar bacterias. La leche, por su grasa y sus proteínas, es un medio que es crioprotector. Entonces, es probable que tal vez algún microorganismo pierde viabilidad, pero yo creo que es la mejor opción poder darle, aunque sea una leche frisada, porque la leche, por su composición, es protectora de la viabilidad. Es muy probable que la congelación la afecte mínimamente. Yo creo que siempre mejor darle una leche, aunque sea que tenga un poquito menos de bacterias vivas, es mejor que cualquier otra opción. Jacqueline, estaba por preguntar algo. Sí, perdón. Hola Gabriel, mi nombre es Jacqueline Arani, yo trabajo en el centro de lactancia del Hospital Iturraspe. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Quería comentarte por lo del calostroterapia. Sí. Si bien lo empezamos como a implementar fuertemente ahora, nosotros detectamos el ingreso en la NEO y lo más pronto posible vamos a la maternidad y les hacemos la extracción, digamos, a la madre, esas pequeñas primeras gotas, hasta que se pueda movilizar y poder visitarnos en el centro de lactancia y conectarla a la bomba. Eso también, gracias a Jessica, ahora que se sumó, estamos tratando, o sea, trabajamos fuertemente en detectarlo y tratar de conseguir las primeras gotas de la madre y bueno, y llevarlo como calostroterapia y la alimentación trófica al recién nacido, al prematuro. Fantástico. Gente, acá hay una pregunta que yo no la puedo responder, pero ustedes probablemente sí. ¿Cuánto tiempo se puede guardar la leche congelada? Vicente, ¿contestás vos? ¿O doctor? A veces depende qué tipo de heladera tenga, ¿no? Porque depende, eso es el frío que va a tener, pero se Leche recomienda 3 congelada en un meses. buen freezer. Igualmente, no sé si está Jessica conectada ahí. Jessica Díaz, ¿está conectada? Sí, acá estoy. Bueno, esa Bien. pregunta para vos, Jessica, que sabes más. Nosotros tenemos el cálculo de 3 meses, pero vos sos, me parece, la más indicada en responder. En cuanto a seguridad bacteriológica, 3 meses es aceptable. Ahora, en cuanto a pérdidas nutricionales, se ha visto bastantes pérdidas nutricionales cuando se conserva la leche congelada después del mes. Así que nosotros, como para cuidar la parte nutricional, recomendamos que no más de un mes. Por supuesto que si una mamá tiene leche guardada de 2, 3 meses, no le vamos a decir que la descarte y que le dé fórmula. Obviamente vamos a seguir recomendando esa leche, pero priorizando todo lo que es nutricional, la pérdida de leucocitos, la activación de las lipasas, la rancidez que puede llegar a tener esa leche por ese tiempo de conservación, no más de un mes. Sí, otro análisis es, por ejemplo, lo que decía Jessica, que especialmente las lipasas y el resto de órganos vivos cae geométricamente después de los 15 días. ¿Qué pasa con las bacterias? Lo que se sabe, por lo menos que he escrito en evidencias, las bacterias sí caen geométricamente, por eso que seguramente la microbiota que queremos no se va a desarrollar con una leche congelada, por ejemplo, desde inicio. Pero ¿qué ocurre? Por lo menos si le damos leche congelada de su madre, le estamos dando genéticamente un producto compatible, claro, no una leche de vaca. Entonces, ese es el tema fundamental. O sea, en el peor de los casos, que no tenga ninguna célula viva, siempre es mejor darle su leche, aunque esté mal conservada, sí, preferentemente mucho tiempo conservada. Y las bacterias no vivas también tienen efecto inmunológico, también tienen determinantes antigénicos. Yo también coincido que es siempre mejor opción. Gente, ¿alguien de ustedes quiere comentar la diferencia entre un centro de lactancia y un banco de leche materna? Yo creo que hay un tema de pasteurización. ¿Cómo es o cómo están ustedes y si lo tienen previsto pasar a esa otra instancia? Bueno, estamos detrás de eso. Precisamente lo que estamos tratando de lograr era un proyecto del gobierno socialista. Bueno, terminó la gestión esta y estamos tratando de lograr ser un banco de leche humana para tener las dos leches. La leche fresca, que es la que más necesitamos para el prematuro crítico, y también la leche con más guarda, que también sigue siendo, como dijeron ustedes, muy mejor, superador que la leche de fórmula de vaca. Y en el caso de que la leche se pasteurice, ¿ya se le puede dar de una mamá a otra?
tipo nodriza o no? ¿En qué momento? ¿Cómo es eso? Porque les comento, hace un tiempo salió un paper de Miguel Gaimonde donde comparaba las leches maternas de diferentes mamás y veían que compartían muchas bifidobacterias, que eran como muy parecidas. Pero claro, está el tema de que yo no lo tengo muy claro, de que una mamá no le debería dar o no le podría dar leche con microorganismos vivos a otro bebé. ¿Cómo es el tema ese, si lo quieren comentar un poco? Si quieren, yo cuento un poco por mi experiencia. Gabriel, yo estoy viviendo ahora acá en Santa Fe, pero estuve durante 9 años en el Banco de Leche Humana de Mendoza. Ah, de Mendoza, que es muy conocido, sí. Sí. Bien, obviamente al pasteurizar la leche humana se pierde la mayoría de las bacterias, el 99% de la flora saprófita y el 100% de la patógena. Se pierden algunos otros componentes, pero al haberlo pasteurizado también pierdo todos los virus y todo lo que se pueda llegar a transmitir de una mamá al bebé, hablando de enfermedades y demás. Entonces la leche pasteurizada puede ir hacia otros niños que no sean su propio hijo. Claro. Siempre pensándola como una segunda opción. Primero priorizar la leche de su propia mamá, si no tenemos leche de esa mamá, acudir a la leche de banco y como última opción las fórmulas. No hay riesgo. Sí, Noruega, que justamente lo nombrabas, por ejemplo, es uno de los lugares donde usan leche cruda, usan leche o sea, tienen bancos de leche sin pasteurizar esa leche, pero se hacen controles muy grandes a las mamás, se hacen cultivos bacteriológicos a esas leches, muchas analíticas para ver que no tengan enfermedades, como mucho control, entonces tendrían como las mismas características de la leche cruda, obviamente no individualizadas a su hijo porque es de otra mamá. Pero bueno, hablando un poco de todo esto, yo justamente te quería preguntar, porque hay 2 artículos publicados, uno que es de Cacho del 2017, que habla de cuando uno complementa la leche de la propia mamá con leche de banco, que esa leche está pasteurizada y no tiene bacterias, se recomienda inocular con leche de la propia mamá durante 4 horas esa leche pasteurizada y se vio que logra un perfil bacteriológico similar a la de la propia mamá, obviamente va para su propio hijo, entonces estaría recibiendo bacterias a pesar de estar recibiendo leche pasteurizada. Y por otro lado, al año siguiente sale un artículo donde sugiere que se fabrique un probiótico para agregar a la leche pasteurizada y lograr mejorar este perfil bacteriológico y esto que perdemos con la pasteurización, incorporarlo de alguna manera. Quería saber si tenés información al respecto, si sabés si en algún otro país lo han logrado hacer, porque sería fantástico. Sí, mira, yo una vez conocí en un congreso una persona que se llama Jeremy Barton, del Hospital de Niños de Landon, que es una ciudad en Canadá. Ellos, a los chicos prematuros, les daban un probiótico, le daban una mezcla de lactobacilos y bifidobacterias hasta que se le pueda dar la leche materna, como para cortar esa brecha. Y justamente este año, la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación Europea de Pediatría, Gastroenterología y la ESGAN, se conoce, que es una sociedad muy, muy reconocida, en sus lineamientos sugieren que para los bebés prematuros la posibilidad de dar ciertos probióticos hasta que se pueda dar la leche materna, como para no dejar el intestino a merced de alguien que pueda dar una colitis necrotizante. Por eso yo les preguntaba, sí. El diseño de un probiótico para restaurar la flora, digamos, o la microbiota de la leche pasteurizada, no, nunca escuchaste si lo han logrado hacer, o sea, agregando un probiótico a la leche pasteurizada de banco. No, pero es una idea totalmente factible aislar. Nosotros hemos aislado y tenemos en el instituto algunos microorganismos aislados de leche materna que podrían en un futuro, cuando uno diga, bueno, están dadas las condiciones de conocimiento, de seguridad, como una alternativa, como un plan B o un plan C, el plan A siempre la leche materna, es probable. Respecto al paper que decías de incubar las 4 horas, 4 horas decían la temperatura, 37 grados, ¿será como para que crezcan? Es decir, sí. Y no... perfecto. Me sorprendió lo corto de la incubación, en 4 horas. Se lo paso a Irina, sino porque lo tengo a mano, pues hace poquito lo mostré para que te lo Dale, mande y se pueda analizar favor, un poco más. Te lo agradezco, te lo agradezco. Bien, gracias. No, por favor. Gente, estamos más o menos en horario. Y bueno, hemos respondido bastante preguntas de aquí, del YouTube.
Así que yo por mi parte les agradezco enormemente la iniciativa del Comité de Lactancia. Este año afortunadamente lo pudimos hacer, gracias a la pandemia y a la conectividad, a la gente de la Facultad de Ingeniería Química, Ernesto Perocci y Elina Esposti, del Esposti, Irina Sosa, Silvana González, que se movieron y por supuesto, bueno, Vicente, que siempre ha estado, y toda la gente del Comité de Lactancia. Irina, si querés decir algo más, Silvana. Agradecer y súper enriquecedor. En el norte todavía nos falta mucho, pero escuchar el compromiso que tienen, el trabajo en equipo, la interdisciplina, es un modelo para que imitemos en el país. Así que agradecida con Gabriel, con la universidad por este espacio y con el hospital por compartir este espacio de formación. Gracias, Silvana. Irina. Y de parte mía, que sigamos existiendo los integrantes del Comité de Lactancia para seguir cumpliendo con lo que pide el Estado en salud pública, que es fomentar y promocionar la lactancia materna, y tan importante también la participación de grupos de apoyo, como nombraba hoy el doctor Redondo, que también van codo a codo con nosotros, tratando de apoyar, sostener y incentivar a las madres que han tenido a su bebé en las instituciones, y no es tan fácil a veces prender un bebé a la teta. Exacto. Necesita mucho Sé que me contaban Sofía, Anastasia, cuando iban a buscar muestras, el trabajo que hacían enorme, que no se ve, y ahí Irina siempre dispuesta a colaborar. Y las mamás corazón, Silvia y todas las que nos ayudan, ¿no es cierto? Doctor Redondo fue el que inició la llegada del grupo de voluntariado. Y bueno, Fantástico. Gabriel, agradecerte a vos, como siempre, tan predispuesto y brindándonos todos tus conocimientos. Gente, muchísimas gracias, Vicente, otra vez gracias a todos por sumarse, Fernando, todos los que se sumaron al debate, a la discusión, no al debate, y bueno, será hasta el año que viene, pues nos podemos juntar otra vez con este tema. Bueno, y mostrar las actualizaciones. Gracias, Ernesto. Ahí está Ernesto Peroche que hizo. Todo muy bien. Nos vemos a todos. Saludos. Bárbaro. Esto va a quedar grabado también, así que va a quedar grabado en YouTube. Ya queda, ahora lo editamos y queda en el canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería Química. Fantástico. Así que ya queda ahí. Bárbaro. Gracias, Gabriel. Gracias, gente. Chao, Silvana. Chao, Lina. Adiós, gracias.